Bienvenidos al nivel 4 del curso de electrocardiografía. El objetivo de esta clase es hablar sobre la conducción intraventricular, es decir, el término de los bloqueos y hemibloqueos. Con esto usted va a adquirir el nivel Bruce Lee, ya es un nivel mucho más avanzado de electrocardiografía. Bienvenido. Lo primero que hay que decir es cómo es el orden de la interpretación del electrocardiograma. Eso lo vamos a repetir en todos los niveles para que usted afiance su conocimiento. Primero la técnica de la toma. Ah, en 2, el ritmo. Si el ritmo es sinusal, quiere decir que el RR es regular y viene precedido cada complejo de una onda P. Posteriormente hablamos de la frecuencia. Si la frecuencia es en ritmo regular, se toma de una forma. Si es en ritmo irregular, se toma de la otra. Hablamos del concepto del eje eléctrico, que debe estar en cuadrante inferior izquierdo. Las desviaciones del eje son anormales. Conducciones cardíacas que vienen de la mano de las anormalidades morfológicas y la correlación clínico-electrocardiográfica, es decir, si tiene dolor de pecho y tiene un electrocardiograma de infarto, es un infarto. Si tiene falla cardíaca y crecimiento de cavidades, es una falla cardíaca. Si tiene una bradicardia extrema y se encuentra un bloqueo AV completo, es una bradiarritmia. A eso se refiere la correlación clínico-electrocardiográfica. ¿Cómo es el orden? Lo primero que tenemos que tener en cuenta como la profundización de estos niveles, desde el 3 hasta el 6, son las conducciones cardíacas. La clave es el tiempo. La conducción interauricular se refiere a la onda P, que mide de 80 a 100 milisegundos, es decir, 2 cuadritos y medio como máximo. Acuérdese que cada cuadrito pequeño mide 40 milisegundos, entonces 80 milisegundos significan 2 cuadritos y 100 milisegundos significa 2 cuadritos y medio. Posteriormente ya vimos la conducción auriculoventricular en el nivel 3, que hablaba del intervalo PR. El valor normal es de 120 a 200 milisegundos. Lo que vamos a ver en este video es la comunicación interventricular, que se refiere al QRS, la duración del QRS, que es de 80 a 100 milisegundos, es decir, de 2 a 2 cuadritos y medio. Para yo decir que hay un bloqueo de rama, quiere decir que el QRS está prolongado, mide más de 100 milisegundos. Si no tiene una duración mayor a 100 milisegundos, no existe bloqueo de la conducción. Y la repolarización ventricular se refiere al QT, que es aproximadamente entre 430 y 450 milisegundos. Sin embargo, a esto se le dedicará un video aparte. Las anormalidades morfológicas se refieren a cambios en la forma del QRS, que lo vamos a ver en este video. ¿Qué representa el QRS? Básicamente la despolarización ventricular. Y tiene que ver, tenemos el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda. La rama izquierda se divide en dos, que es una rama antero superior y posterior inferior. Repitamos nuevamente. Vamos a ver la conducción auriculoventricular, el nodo AV y el haz de His, que fue lo que ya vimos en el video nivel 3. Aquí nos vamos a concentrar en lo que es la conducción intraventricular, es decir, la rama derecha del haz de His, la rama izquierda del haz de His, que se divide en rama antero superior y en rama posterior inferior. ¿Por qué? O nuevamente la definición del bloqueo de ramas cuando el QRS mide más de 2 cuadritos y medio, es decir, más de 100 milisegundos. Eso es un bloqueo de rama. Tenemos que recordar las precordiales. Recordemos que hay precordiales que son derechas. B1, B2 y B3 son derivaciones derechas. Y las precordiales izquierdas B4, B5 y B6 son derivaciones izquierdas. Cuando el vector se acerca al plano derecho, B1, B2 y B3 lo ven positivo, mientras que las derivaciones izquierdas lo van a ver negativo. ¿Qué pasaría si el vector fuera izquierdo? Si fuera izquierdo, B4, B5 y B6 ven que se acerca, o sea, lo ven positivo, genera una onda positiva.
mientras que las derivaciones derechas ven que lo alejan. Y otras derivaciones izquierdas que vamos a tener muy en cuenta son D1 y ABL, que son derivaciones izquierdas. Si el eje es izquierdo, se acerca hacia estas derivaciones. Por ahora tengan eso muy en cuenta. ¿Cómo sería la progresión normal? Vamos a imaginarnos que estos son los ventrículos. Tenemos el ventrículo derecho y tenemos el ventrículo izquierdo. Este es nuestro electrocardiograma normal. Y vamos a imaginar que aquí está el vector B1, que es un vector derecho, mientras que una derivación B1, y esta es una derivación B6, que es un vector izquierdo. Todo lo que se acerque a B1 va a dar una onda positiva, mientras todo lo que se acerque a B6 va a dar una onda negativa. El primer vector que se genera en la despolarización ventricular es el vector septal, que se dirige de izquierda a derecha. Tiene esta dirección de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es decir, que B1 va a ver que se acerca y va a generar la primera onda, que va a ser positiva. Y B6 va a ver que se aleja, va a dar una onda negativa. Como el primer vector es tan pequeño, que es el vector septal, en algunas derivaciones puede no verse. No es que no exista, sino puede no verse, ¿correcto? Por ejemplo, aquí en B1 vemos en la primera onda, que es positiva pequeñita, y B2 también ve que se acerca, mientras que B5 y B6 puede o no tener una onda negativa, puede o no. La primera puede o no mostrarse el vector septal. Posteriormente se genera el segundo vector, que es un vector ya más grande, porque va a despolarizar la masa ventricular y se dirige en esta dirección, que es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Es un vector netamente izquierdo y es un vector bastante grande. Entonces, las derivaciones izquierdas van a ver que se acerca, como es el caso de B5, es el que mejor lo ve. Casi siempre B5 tiene una R más grande que B6 incluso, porque es el que mejor lo ve. Y B6 va a ver también que se acerca, y B4 también ya lo está viendo acercándose, ¿correcto? Que son las derivaciones izquierdas. ¿Cómo ve normalmente un vector ventricular las derivaciones derechas? Pues ve que se aleja. Por esa razón es que es más negativo que positivo en B1, ¿sí? Y finalmente se genera otro vector que va de abajo hacia arriba, hacia la base de los ventrículos, que no lo vamos a mencionar más para efectos didácticos. Entonces, ¿cómo sería el complejo QRS en estas derivaciones? Si el vector principal, el más grande, que es este, va de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, de arriba hacia abajo, derecha, izquierda, y la mayoría de los vectores del corazón van en esa dirección, el que mejor lo va a ver es D2, luego va a ser positivo. D1 lo alcanza a ver algo positivo, D3 como va hacia abajo también, va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda como va hacia abajo, va a ver una onda positiva que se acerca y puede ver una otra onda negativa que se aleja, porque va en este sentido. El que lo ve siempre negativo es ABR, porque va en contra de la polaridad del vector principal cardíaco. Ya BL puede ver que se acerca, porque ABL tiene algo de sentido izquierdo, pero puede ser bifásico, porque puede ser también que se vea alejándose. Una parte, cuando va de derecha a izquierda, lo puede ver, pero cuando lo ve de arriba hacia abajo, ve que se aleja. Lo puede dar un complejo bifásico. Ya BF generalmente lo ve positivo, lo ve que se acerca. Aquí está BF y ve que se está acercando. ¿Cómo se nombra y qué es predominantemente positivo? Este predominantemente positivo lo tenemos que dejar muy claro acá. ¿Y cómo se nombran las ondas? Lo normal es que venga la depolarización auricular P, el PR, que es esta distancia, que es la conducción auriculoventricular, y posteriormente aparece el vector septal, el primero, que es la onda Q, complejo R, que es el gran vector que vimos, el segundo vector, y después el S, que es el que se aleja, el que se va para las bases, que lo vamos a dejar sin nombrar para efectos didácticos. Esto es lo normal que se ve en una onda. Y posteriormente vamos a ver la repolarización ventricular, que se refiere al segmento ST y la onda T. Les adelanto que el segmento ST y la onda T normalmente es positiva. Normalmente es positiva. Y la onda T va a ser positiva y sigue la dirección de la polaridad del complejo. Es decir, que si el complejo es predominantemente positivo, va a ir hacia arriba. Y si el complejo es predominantemente negativo, va a ir hacia abajo.
A esto le vamos a dedicar un video 5 y 6, pero por ahora sepan, ese concepto es muy importante para este video. ¿Cómo nombramos las ondas? Pues las ondas cuando son bifásicas, RS, primera onda positiva del complejo se denomina R, toda onda negativa después de una R se conoce como S. Entonces, si ustedes ven es una R minúscula con una S mayúscula, quiere decir que predomina la S sobre la R acá. O sea, ese complejo es predominantemente negativo. Cuando vemos R mayúscula, S mayúscula, quiere decir que ambos tienen una magnitud alta. Por ejemplo, aquí vemos una magnitud mucho mayor de la R, por eso viene en mayúscula, y la S es mucho más pequeña, viene en minúscula. R, este solamente tiene la R. Este tiene un Q pequeña, R mayúscula, o sea, es el vector principal, y luego la S minúscula. Por ejemplo, aquí la Q predomina, por eso es que es mayúscula, y la R viene en minúscula. Complejo QS es cuando solamente hay una deflexión y monofásica. Sí puede tener una muesca del comienzo, sería un complejo QS. Y por ejemplo, ¿cómo se nombraría? Pues es una R pequeña, entonces R minúscula, S mayúscula porque es la mayor magnitud, y luego otra R pequeñita, R prima. Por ejemplo, aquí una R pequeña, que es minúscula, luego aparece una onda pequeña S, y la predominancia es la segunda porción de la R, como es una segunda R que aparece, una segunda R en un complejo positivo, onda positiva en un complejo se denomina R. Vengan una o vengan 10. Y la primera sería R y la segunda sería R'. Y ya después si apareciera otra sería RR', como en este caso RR'. Como ambas son grandes, pues se les ponen las letras mayúsculas. Ahora, el concepto de predominancia positiva hace referencia a que el vector aquí es más positivo que negativo, más positivo que negativo, más positivo que negativo, más positivo que negativo, más positivo que negativo. Por ejemplo, aquí el complejo es más negativo y más negativo, entonces esto es predominantemente negativo, este es predominantemente positivo. Y cuando nos referimos a R mellada, se refiere a esto, que hay una melladura, una muesca, R mellada y R mellada. Esos son los términos básicos para este electro. Recuerde que hablamos de bloqueo de rama cuando este QRS, medio desde el punto I hasta el punto J, mide más de 100 milisegundos, más de 100 milisegundos. Eso es lo importante, más de 100 milisegundos. Entonces es muy fácil para enfocarlo, el bloqueo de rama es demasiado fácil. Lo primero, mide al QRS. Si el QRS mide más de 100 milisegundos, quiere decir que hay un bloqueo de rama. Luego mire dónde se ve mejor o dónde es la polaridad más positiva. O sea, dónde predomina la R, dónde hay predominancia positiva del complejo o dónde se ve mejor la R, más alta. Si lo ven las derivaciones derechas, recuerde que las derivaciones derechas son B1 y B2, el bloqueo es de rama derecha. Pero si lo ven las derivaciones izquierdas, es decir, en B5, B6, D1 y ABL, que son las derivaciones izquierdas, el bloqueo es de rama izquierda. Recuerde, si mide más de 100 milisegundos es un bloqueo de rama. Si la R la ve mejor o la polaridad del complejo es mayor en las derivaciones derechas B1 y B2 es de rama derecha. Pero si la ven las derivaciones izquierdas es de rama izquierda. A bloqueos de rama derecha el eje es derecho. A bloqueos de rama izquierda el eje es izquierdo. ¿Queda claro? Eso es lo habitual. Y tenga muy en cuenta que el ST y la onda T se invierte la dirección del complejo. Es decir, que si el complejo es predominantemente positivo, el ST y la onda T se va a invertir. Tenga en cuenta estos pasos y nunca se va a perder en un bloqueo. Vamos a poner un ejemplo. Un bloqueo de rama izquierda. B6 es una derivación izquierda. Y vemos que el complejo es predominantemente positivo. Predominantemente positivo. Si es así, y esto mide más de 100 milisegundos, tiene 40, 80, 120 milisegundos, si mide más de 100 milisegundos, es un bloqueo de rama.
Pero como la es predominantemente positivo en B6, traduce que es un bloqueo de rama izquierda, simple y llanamente. Como el vector se va para B6, para la derivación izquierda, ¿qué pasa con B1? Pues ve que se aleja, simplemente se aleja. Eso es un cambio en imagen recíproca, que ya habíamos entendido el concepto de recíproco en los videos unidos, por eso la importancia de ir tan lento en esos dos videos. Si se dan cuenta aquí, esta R es mellada, esa es una RR'. Y si se dan cuenta acá, el ST y la onda T van en contra de la polaridad del complejo, que eso es lo común que se presenta en el bloqueo de rama. Y aquí, por ejemplo, es predominantemente negativo, podemos observar que va en contra de la polaridad del complejo, ¿correcto? Eso es lo común que se presenta en todos los bloqueos. ¿Qué es importante ese término? Sí, porque si el paciente llega a urgencias con este electrocardiograma se puede confundir con un infarto, porque aquí, por ejemplo, invierte la onda T y acá eleva el ST. Entonces, en un escenario, por eso es tan difícil saber si está infartado o no. Es una dificultad que tenemos todos, seamos médicos de atención primaria o sean médicos especialistas, cardiólogos, etcétera, tienen esta dificultad. Eso lo vamos a ampliar mucho más adelante. El bloqueo de rama derecha, vamos a mirar cuánto mide. El QRS 40, 80, 120 y algo más. Tiene más de 100 milisegundos y luego hay un retardo de la conducción ventricular, sí. Luego es un bloqueo de rama derecha porque B1 es predominantemente positivo. Si se dan cuenta es más positivo B1 que negativo. Luego tiene un R, S, R'. Es una imagen típica del bloqueo de rama derecha. Y si vemos la repolarización está invertida a la polaridad del complejo. Tiene un ST invertido. Eso es lo normal que se presenta en el bloqueo de rama. Imagínense los dos ventrículos. Le voy a explicar qué es lo que sucede. Lo normal es que se genere un vector septal que lo va a dar B1 que se acerca, chiquitico, y B6 que se aleja. Y luego se genera el gran vector de derecha a izquierda, que eso es lo normal que sucede. ¿Qué va a pasar? Que B6 y B5 van a ver que se acerca y B1 va a ver que se aleja. Por eso es una progresión normal de una R en un electrocardiograma habitual. Ahora, vamos a imaginar que se bloqueó la rama derecha, es decir, que toda la conducción, si se bloquea la rama derecha, quiere decir que toda la conducción va de izquierda a derecha, porque ya este gran vector que venía de derecha a izquierda no se va a producir. Eso sería un bloqueo en la rama derecha de las DIs. ¿Y por qué tan fácil, maestro? Explíqueme el derecho. Se lo voy a explicar solo por fines didácticos para que usted sepa de dónde sale, pero me interesa que se aprenda lo que dijimos ya previamente. Como la rama izquierda conduce bien, el ramo septal se va bien, se va a ver bien y se va a ver la onda positiva. Pero ya no viene la corriente derecha-izquierda porque está bloqueada esa rama, entonces todo se va a generar de izquierda a derecha. Por esa razón es que los ejes se va a ver el primer vector y luego se va a ver el segundo vector. ¿Quién lo va a ver predominantemente positivo? B1. ¿Quién va a ver que se aleja? B6. Simplemente esa es la explicación de por qué se presenta el bloqueo, la imagen del bloqueo de rama derecha en B1. Ahora le voy a explicar el izquierdo. Si el izquierdo está dañada la rama izquierda, traduce que todos los vectores van de derecha a izquierda. Si eso es así, va a haber B1 que se aleja y B6 va a haber que se acerca. Por eso va a generar esa imagen. Por favor, no es tan difícil. Lo importante es lo que le voy a decir. Primero mide el complejo QRS. Si es mayor a 100 milisegundos, simplemente es un bloqueo de rama. Luego donde ve predominantemente positivo, o sea, donde más se ve la R. Si es en las derivaciones derechas B1 y B2, es un bloqueo de rama derecha. Si se ve, les ofrezco nuevamente disculpas, más en las derivaciones izquierdas, pues es un bloqueo de rama izquierda. Aquí no es derecha, sino izquierda. Para derivaciones derechas, para bloqueos de rama derecha a un eje derecho, para el bloqueo de rama izquierda, genera un eje izquierdo. Y siempre hay una inversión del ST y la onda T dependiendo en contra de la polaridad del complejo. Vamos a hacer un ejercicio y haga los pasos y tómese su tiempo.
Le voy a soplar acá cuánto mide. Esto mide 3 cuadritos, el QRS. Luego mide 120 milisegundos, que es más de 100 milisegundos. O sea, hay un bloqueo de rama. Posteriormente nos vamos a ubicar en las derivaciones que son izquierdas, que vimos que eran B5, B6, D1 y ABL. Si se dan cuenta, la polaridad es más positiva y tiene una R', una R millada. Acá, aquí hay una R', aquí hay otra R'. Como es predominantemente positivo en derivaciones izquierdas, es un bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo se ve el ST y la onda T invertido con respecto a la polaridad? Lo mismo sucede en B1 y B2. Por eso es que es tan difícil diferenciar un infarto con elevación del ST anterocetal, porque mire que aquí eleva el ST, aquí hay una elevación del ST. No se preocupen por eso, sepan que eso se puede presentar, que después lo vamos a ampliar. ¿Cómo estaría el eje eléctrico del corazón? De uno es positivo, luego se viene para acá, digamos, y ABF está negativo, luego se viene para acá, luego el eje es izquierdo. Lo normal que pase en un bloqueo de rama es eso, que el eje sea izquierdo, porque el bloqueo de rama es izquierdo. Ahora vamos a hacer el ejercicio, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a analizar este electro. Aquí mide 40, 80, 120, 160 milisegundos. ¿Es más de 100 milisegundos? Sí, o sea, tiene un bloqueo de rama. Posteriormente nos vamos a ubicar en B1 y B2, que tienen la típica imagen. Es más positivo que negativo y tiene RSR' y tiene inversión del ST. Tiene RSR' y tiene inversión del ST. Para efectos didácticos esto es un bloqueo de rama derecha, porque tiene otras cosas, pero para efectos didácticos esto es un bloqueo de rama derecha porque está predominantemente en B1 y en B2, ¿correcto? Miremos el eje. El eje está en D1, el eje está en D1, es positivo, normal. Luego miramos en ABF y en ABF salió positivo. Luego es un eje que puede estar en cuadrante normal, que es algo que se puede presentar. Lo que yo esperaba es que fuera un eje derecho, pero en este caso está en cuadrante normal. Bueno, por último, vamos a tener muy en cuenta lo que es el eje eléctrico para los bloqueos intraventriculares. Es un concepto muy importante. Hacia dónde va desviado el eje, eso nos va a ayudar mucho. Las desviaciones más frecuentes del eje eléctrico del corazón, lo primero es el bloqueo de rama. Si la rama tiene un bloqueo de rama derecha, pues va a dar un eje derecho, y si tiene un bloqueo de rama izquierda, pues va a generar un eje izquierdo. En segundo término, los hemibloqueos. Los hemibloqueos, el antero superior va a generar un eje izquierdo y el hemibloqueo posterior e inferior va a generar un eje derecho. Si a mí me preguntaran cuál es la causa más común de desviaciones del eje, yo sin duda le respondo que el hemibloqueo antero superior, casi todo eje izquierdo que usted vea es por eso, casi siempre. Y por último, si la clínica lo amerita, y para eso vamos a dedicar un video en completo, el crecimiento de cavidades. Entonces vamos a ubicarnos solo en la rama izquierda ventricular, solo en esa. Acuérdense que la rama izquierda se divide en dos, que es el fascículo anterior y el fascículo posterior. Y se llama anterior porque va para la parte anterior y superior del ventrículo. Y se llama posterior inferior porque la rama posterior inferior va para la parte posterior e inferior del ventrículo. ¿Correcto? Estos dos fascículos provienen de la rama izquierda. Cuando hablamos de bloqueo, es que el fascículo anterior simplemente está bloqueado. Y si está bloqueado no genera electricidad, luego toda la conducción del ventrículo izquierdo y la despolarización del ventrículo izquierdo se haría por la rama fascículo posterior que está bien. Y genera un vector en este sentido, de abajo hacia arriba, de derecha hacia la izquierda. Si ese vector lo pusiéramos en nuestro plano normal cartesiano del corazón, vemos que las derivaciones izquierdas, como lo son D1, como lo es ABL, va a ver que se acerca hacia él, luego son bien positivas. Y si miramos las derivaciones del plano inferior, D2, D3 y ABF, pues se va a alejar. Es decir, va a dar unas ondas del QRS negativas. Que es lo mismo decir que tiene un eje izquierdo, simplemente tiene un eje izquierdo.
Si esto lo pusiéramos en un electrocardiograma, vamos a ver que las derivaciones izquierdas que ven se acerca, D1 es bien positivo y ABL es bien positivo. Mientras miramos el eje del plano inferior, miramos que tiene una onda S y una onda S en plano inferior. Los criterios son esos. Tiene una pequeña onda Q en D1 y una R prominente en D1 y ABL, que son las derivaciones izquierdas. Y si miráramos el plano inferior, pues tiene una R pequeña con una S profunda, R pequeña con S profunda. Recuerdan que tiene una R minúscula con una S mayúscula. La forma de denominar este complejo. Simple y llanamente eso. Y si tiene el eje izquierdo, pues eso es un hemibloqueo antero superior. Tengan en cuenta D1, vendría en esta zona, y ABF, que sale negativo, vendría estando en esta zona. Luego tiene un eje que es izquierdo. Sencillo. ¿Cómo así el hemibloqueo posterior inferior? Lo mismo. Tenemos el fascículo anterior y el posterior. Si es un bloqueo, pues lo que tenemos es bloqueada la rama posterior inferior, acá. Y eso traduce que el vector lo produce el fascículo anterior de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. O sea que las derivaciones que mejor lo van a ver son las del plano inferior que se acerca, y las que lo van a ver que se aleja son las derivaciones que ven el corazón en el lado izquierdo. Si lo vemos acá, las derivaciones del plano inferior son estas, y ven que se acerca, da una onda positiva, mientras que aquí se ve y se aleja. Eso sería un hemibloqueo posterior inferior. ¿Existen combos? Sí existen combos. ¿Cómo son los combos? Los combos es que viene un bloqueo de rama derecha o izquierda más un hemibloqueo. Se llama bloqueo bifascicular. Por ejemplo, un paciente que tenga un eje izquierdo por hemibloqueo antero superior y adicionalmente tenga un bloqueo de rama derecha. Recordemos que el bloqueo de rama derecha tiene un eje derecho. No es normal que un bloqueo de rama derecha tenga un eje izquierdo. Si usted encuentra un eje izquierdo en un bloqueo de rama derecha, eso es un hemibloqueo antero superior sobre un bloqueo de rama derecha. De hecho, la asociación más frecuente se llama bifascicular. Y eso es porque el ramo septal, la segunda septal de la descendente anterior, nutre tanto la rama antero superior como la rama derecha de las ejes. Otro combo que podemos encontrar, cualquier bloqueo de rama más un hemibloqueo más bloqueo auriculoventricular, o sea, un PR ancho más un QRS ancho por bloqueo de rama, más alteraciones del eje no concordantes. Eso sería un bloqueo trifascicular y quiere decir que hay varios puntos del sistema de conducción y mando del corazón que están afectados. Congratulations, ha logrado el nivel de electrocardiograma Bruce Lee. Ya hasta el momento sabe tomar un electro, si está bien tomado o no, sabe si es un ritmo sinusal, conoce la frecuencia, conoce las conducciones auriculoventriculares, conoce las conducciones ventriculares. Ya lo que sigue son las conducciones de la repolarización. Lo invito al nivel 5 y un agradecimiento especial a Estela Rodríguez por su ayuda con la edición. Muchas gracias.